En esta segunda mesa, donde el tema es microbioma, van a hablar los doctores Vázquez, Vila, Rufinengo, Ciara y el doctor Diego de Mendoza. Pero primero vamos a escuchar una introducción de este tema de parte del doctor Fabián Fay, que va a su vez a introducir al resto de los expositores. Muchas gracias. Bueno, corto en este punto, es quizás en una de las primeras reuniones que empezamos a trabajar con Martín para pensar en desarrollar tecnologías de Next Generation Sequencing aplicada a la clínica. Yo me había quedado con una presentación que él había hecho, creo que fue en la Bolsa de Comercio en el 2009, si no me acuerdo, que fue la primera, o 2010, sí, que había contado sobre las primeras cosas relacionadas al microbioma o al segundo genoma. A partir de ahí, digamos, entendimos que para tanto para los pacientes como en realidad para todo lo que es las ciencias médicas, y también un poco con la importancia regional que tenemos nosotros en Argentina en lo que es producción de alimentos, el tema microbioma era un tema de interés, y a partir de ahí empezamos a hacer algunas experiencias para poder ver el verdadero valor. La idea en este tramo de la presentación es contarle un poco lo que fuimos evolucionando con relación a este tema, al cual se incorporó después más adelante también el desarrollo de la metabolómica y los convenios que hicimos con el Instituto de Biología Molecular de Rosario, el IBR, por lo cual también Alejandro Vila, va a contar un poco el enfoque de esa tecnología y cómo en algún punto las dos van hacia un lugar común, que es entender el impacto que tienen los microorganismos que conviven con nosotros en el día a día, tanto en cuestiones de salud como en cuestiones de enfermedad. Así que le paso la posta a Martín para que cuente un poco el enfoque inicial, y después vamos a ir invitando al resto de las personas para que vayan subiéndose a la mesa. Permiso. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Fabián, por la introducción. Por ahí algunos o muchos ya me han escuchado hablar de este tema en otras ocasiones, con lo cual voy a tratar de partir de un poquito más adelante, de algunos conocimientos que ya están bastante claros, como ser que, bueno, el microbioma está bastante claro la importancia que tiene en muchos aspectos. Está claro que somos un superorganismo, que en realidad son más células de microbios, más genes de microbios que nuestra propia genética. Entonces, está claro que eso tiene un impacto. Estaba solamente por delante ver, bueno, cómo era ese impacto. Y de vuelta, acá la información nos ha sobrepasado de una manera increíble. Entonces, hoy en realidad nos encontramos en la etapa de separar mito de realidad, casi diría, porque realmente ha sido mucha. Se lo relaciona con un montón de enfermedades, causa-consecuencia todavía en algunos casos a determinar bien, pero digamos hay una lista ahí expresada enorme. Prácticamente en cualquier área que querramos ver al azar, vamos a encontrar publicaciones en donde el microbioma está impactando sobre algo de la vida humana. Y un dato de color, lo interesante que se publicó hace muy poco, es que incluso nosotros mismos llevamos alrededor nuestro una nube de microbioma que nos pertenece, que es única, que cada individuo que está en esta sala es diferente. Y lo loco de eso es que ese espacio que está libre ahí, que no está ocupado, tiene un microbioma diferente. Y si yo lo ocupo, pasa a ocupar mi identidad, justamente. Entonces es muy interesante cómo es esta interacción incluso con el ambiente, ¿no? Así que bueno, nosotros, como dijo Fabián, digamos, teniendo en cuenta esta importancia que estaba tomando, decidimos hacer algo acá en Argentina por primera vez, ya que no se estaba haciendo nada todavía, se estaba desarrollando el proyecto Microbioma Humano en Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo, y lo que hicimos fue hacer una prueba piloto con el objetivo de contestar dos preguntas centrales, digamos, teniendo en cuenta que es una parte, digamos, nuestra, que está muy en contacto con el medio ambiente y que probablemente sea muy afectada por el medio ambiente. Dijimos, seguramente la población local es diferente. Si nosotros el día de mañana queremos estudiar alguna disbiosis sobre esto, no podemos agarrar la base, podemos agarrar la base de datos de Estados Unidos, la de Europa, y hacer comparaciones. Si ya no lo podemos hacer con la genética humana, que las variaciones pueden ser distintas, etcétera, como mencionamos en la mesa anterior, menos lo podemos hacer con el microbioma. Entonces,
Hicimos una prueba piloto de 20 individuos sanos y realmente contestamos a dos preguntas que queríamos, que realmente es diferente al de Estados Unidos y que hay un componente local muy fuerte, lo cual nos daba la base de seguir adelante construyendo esta base de datos. Lo más importante acá en este punto es que este dataset de 20 individuos nosotros lo liberamos a la comunidad. Está disponible, abierto, para que tanto acá en Argentina, otros que quieran seguir avanzando, como afuera, los que quieran tener un dataset argentino para incorporarlo a sus estudios y compararlo, lo puedan tener. Esto está abierto a toda la comunidad y eso nos parece que y es nuestra política y nuestra ideología que sea de esa manera. Así que lo estamos ampliando, ahora estamos por la fase 2. En la fase 2 ampliamos a 4 ciudades de Argentina: Rafaela, Paraná, Rosario y Venado Tuerto. Empezamos con esto en mayo, ya llevamos más de 100 individuos reclutados y además de Next Generation Sequencing se va a agregar la parte de metabolómica. Esto nos va a dar una base de datos mucho más firme sobre la cual empezar a pensar en lo que realmente queremos ver después, que son las disbiosis. Entonces, en ese punto ya estamos pensando en 2 enfermedades, una que tiene que ver con colon irritable y la otra con depresión, y ahora voy a hacer un poquito más hincapié en ese punto en particular. Y también algunos proyectos de investigación y desarrollo en algunos puntos específicos. Por ejemplo, cómo impacta el microbioma en cirugía bariátrica, que eso lo estamos haciendo con Alejandro Vila de Neliberra y el Hospital Centenario en colaboración, y un proyecto nuevo que empezamos ahora de cómo impacta el microbioma en cirrosis, en trasplante hepático, que lo estamos haciendo con el Hospital Austral. Bueno, ¿y por qué dije que iba a hacer un poquito más de hincapié en el tema de depresión? Porque realmente es un tema que está impactando mucho. Ustedes saben que hay una comunicación que ahora sabemos bien que es una comunicación dual entre el intestino y el cerebro. Antes se pensaba que era una sola vía y hoy sabemos perfectamente que esa conexión es una autopista de doble vía, va y viene. Si bien el cerebro es muy importante para nosotros, es el órgano más importante, por eso está tan protegido, tiene 86.000 millones de neuronas, eso es tremendamente importante. El intestino no es menor, tiene 500 millones de neuronas. Por otro lado, no sé si sabían ustedes, pero el 90% de la serotonina se produce en el intestino, el 50% de la dopamina se produce en el intestino, y además en la célula del intestino esas neuronas producen otros 40 neurotransmisores más diferentes. Muchas bacterias que están en el intestino son las encargadas de modular la producción de serotonina, y muchas de ellas son las encargadas de hacer la producción de GABA. O sea que realmente el intestino es un segundo cerebro. Esa frase que tienen los yankees que dicen the gut feelings tiene una razón científica por detrás, que es esta. De hecho, digamos, este eje cerebro-intestino ya se ha empezado a estudiar fundamentalmente en ratones, pero también en humanos se han empezado a hacer algunos ejemplos en donde se somete a los humanos a un experimento muy simple donde se les mostraba imágenes muy violentas y se registraba del otro lado la reacción que tenían. Y se hizo después un doble ciego donde se puso un grupo control y un grupo tratado con probióticos, que ahora los llaman psicobióticos, en donde los que estaban tratados contra los que no estaban tratados, se veía que cuando les volvían a mostrar la misma imagen violenta, reaccionaban mucho más calmamente aquellos que habían tomado el probiótico contra los que no lo habían tomado. Un experimento tremendamente simple en humanos que está demostrando que esta relación existe, que estos microbios están modulando nuestro humor, nuestra depresión y otra serie de cosas como ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y algunas cosas más graves. Entonces, esta relación existe, se sabe, cuando hay una baja inflamación correlaciona con bajos niveles de ansiedad, y la alta inflamación en el intestino correlaciona con desórdenes de ansiedad. Y lo interesante es que esa relación la podemos dar vuelta, y la forma de dar la vuelta justamente es con probióticos. Y ahí abajo hay una serie de publicaciones fundamentalmente hechas en ratones en donde claramente con el uso de probióticos le han bajado la ansiedad. O sea que realmente esto está claramente establecido. Y más trabajos en humanos nos demuestran que, por ejemplo, el microbioma de niños autistas es totalmente diferente al microbioma de individuos neurotípicos. Es más, digamos, hay una disbiosis específica en un grupo específico que es Prevotella. Ni siquiera en cualquier lado, en Prevotella le falta a los autistas. Entonces es interesante pensarlo desde ese punto de vista. ¿Qué pasa si los suplementamos o les devolvemos o les arreglamos esa disbiosis? Más que nada en autismo, donde las causas son tremendamente complejas y muchas veces no la encontramos del lado de las mutaciones en el genoma humano. Cuando miramos esquizofrenia vuelve a pasar lo mismo. En esquizofrenia, el microbioma de esquizofrenia es distinto de los neurotípicos, y no solo el microbioma a nivel genético, de perfil genético, sino también a nivel de metaboloma. Es claramente diferente.
Por otro lado, hacemos una mínima búsqueda, esto lo hice solamente de curioso, digo, bueno, ¿cuántos términos encuentro que relacionen microbioma y depresión en las bases de datos públicas? Y fíjense cómo va creciendo de una manera increíble hasta el año 2015, lo cual ya les decía recién, nos pone ahora ponernos más del lado de la objetividad y empezar a separar mito de realidad, porque está cada vez más instalado el tema y ya hay que empezar a separar los trabajos que están seriamente hechos de los que, bueno, me subo porque es un caballito de éxito, ¿no? Entonces, como les decía al principio, esto está generando una serie de herramientas que son de un futuro asombroso para la medicina de precisión, porque con los 3 ejes definidos de medicina de precisión, genes, ambiente y estilo de vida, hay 2 de ellos, ambiente y estilo de vida, que impactan directamente sobre el microbioma. Y hay otro que yo creo que también impacta sobre el microbioma, que es genes. Hay una interacción entre nuestro genoma y el microbioma, que en definitiva, cuando veamos una disbiosis del microbioma, hay que mirar las 2 partes. ¿Por qué el microbioma está desordenado? Y probablemente cómo es el genotipo del individuo también en esa interacción. Y teniendo en cuenta esto que decimos de medicina de precisión, ¿cómo afecta el microbioma a la medicina de precisión? Bueno, acaba de salir publicado hace nada, muy poco tiempo, el 5 de noviembre, un trabajo que para mí es tremendo, digamos, que cuando a fin de año Nature o Science elijan los 5 artículos científicos más importantes del año, seguro va a estar, que es cómo afecta el microbioma a la terapia más interesante y más promisoria para el cáncer que hay hoy, que es la inmunoterapia, inhibiendo checkpoints. Y los tipos se encontraban en 2 trabajos independientes, que el microbioma intestinal estaba modulando esa inmunoterapia del cáncer. Voy a tratar de resumirlo con una infografía que hice yo mismo para, digamos, tratar de resumir estos 2 trabajos que son complejos. En el caso, estudiaban melanoma y habían puesto inhibidores de checkpoints con un anticuerpo monoclonal específico que es el ipilimumab. Y los tipos encontraban que el 80% no respondían a la, terapia a la inmunoterapia con el inhibidor de checkpoint y un 20% sí. Y esto se conoce hace rato, no es de ahora, se conoce hace rato. Y los 2 trabajos se dispararon justamente porque no entendían por qué el 80% no respondía. ¿Y con qué se encontraron? En el lugar más inesperado. Dijeron, a ver, ¿por qué? Y los tipos encontraron que en el microbioma intestinal del 20% que respondían, específicamente tenían elevados bacteroidetes de 2 tipos particulares, de 2 especies particulares del género Bacteroidetes, mientras que los que no respondían los tenían bajo. Entonces, ¿qué me dispara esto ahora? Que por ahí yo tengo que primero, antes de darle la inmunoterapia, diagnosticar el microbioma que tienen para saber si van a responder o no a la inmunoterapia, primera cosa. Y segunda, que por ahí tengo la posibilidad de que el 80% que no respondía empiece a responder si le doy un probiótico que tenga eso que sé que le falta, no tiene bajos. Entonces el trabajo es tremendo desde ese punto de vista. Además porque son las 2 drogas más promisorias, la inmunoterapia de inhibidores de checkpoints se postulan como las terapias más promisorias de cáncer. Y teniendo en cuenta este tema de precisión de vuelta de microbioma, en Estados Unidos, por ejemplo, la infección con Clostridium difficile, ustedes saben, es muy complicada y eso normalmente hoy ya está estandarizado que se resuelve con un trasplante de materia fecal. Entonces, hay gente, digamos, como Open Biome, que lo que ha hecho es estandarizar más esto todavía, teniendo un biobanco de materia fecal de donores sanos. Entonces, uno puede recurrir a ese biobanco para hacer el trasplante, pero han ido un paso más allá todavía, que es muy interesante. Han dicho, vamos a hacerlo todavía un poco más efectivo, pero más cool, si se quiere de alguna manera, y lo transformaron en pastillas. Entonces, hoy una dosis de 30 cápsulas ha presentado una eficacia del 94% en resolver la infección de Clostridium difficile a un costo de $635. O sea que ya no les dan el frasquito del biobanco, sino que se lo dan en cápsulas y con una dosis de 30 cápsulas resuelven la infección. Es tremendo lo que se está avanzando en este sentido entre lo que es microbioma y medicina de precisión. Eso es lo que yo más o menos quería introducirles en un concepto rápido para dejar después lugar a la mesa a las dudas y preguntas que hayan, introducirle también un poco el tema Alejandro, que creo que es el que sigue, ¿no? Muchas gracias. Sí, si querés. Lo invitamos a Martín que vaya tomando lugar en la mesa. Yo estaba tuiteando todo lo que dice Martín, en realidad, y me quedé con ganas de más.
Bueno, invitamos entonces ahora al director del Instituto de Biología Molecular y Celular, al doctor Alejandro Tato Vila, para que se sume a esta mesa, el doctor Fabián Fay también. Voy a ponerla con... Perfecto. ¿Te parece que ahora aprovechemos y suban el resto de los invitados? Dale. Sí, Bueno, mientras Fabián pone a punto entonces la tecnología, invitamos al resto de los expositores a sumarse a la mesa. Doctor Orlando Rufinengo, por favor, Mariela Ciara y el doctor Diego de Mendoza. Después haremos las presentaciones pertinentes. Quédate abajo, si quieres. Bueno, buenos días. Voy a tratar de sacarlos de la depresión en que nos dejó Martín, y tampoco voy a tener ni píldoras para la depresión, tampoco eso es la buena noticia. Y un poco lo que les quiero contar, la perspectiva de mi presentación va a ser distinta a la de Martín, porque acá lo que me pidieron Oscar y Fabián, un poco relacionado, ustedes están familiarizados con microbioma, con medicina de precisión, y quería traerles qué es la herramienta metabolómica en general para los que no la conozcan y qué es lo que podemos hacer acá en Rosario, porque creo que tenemos una gran oportunidad de interacción para generar algo nuevo que es única no solo en el país, sino en la región. Yo trabajo en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, que es un instituto de CONICET y la universidad, que está en la llamada Siberia. Y recientemente, hace 2 años, acabamos de crear la Plataforma Argentina de Biología Estructural y Metabolómica, financiada por el Ministerio de Ciencia y Técnica, que es equivalente a la plataforma de genómica, el mismo rango que la que está manejando Martín en el INDEAR. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué preguntas podemos responder en el caso de metabolómica? ¿Y por qué tenemos una ventaja? En el caso de medicina de precisión, que no necesita una presentación acá, uno de los grandes desafíos es tratar de tener un tratamiento a medida de los distintos pacientes. Para eso, lo que hacen muchas de las ciencias ómicas es tratar de encontrar perfiles o biomarcadores que nos permitan clasificar los pacientes y tener un nivel de estratificación que nos permita definir su grado de salud, su grado de enfermedad y tener una terapia adecuada. Ahora, ¿están nuestros sistemas de salud preparados para lo que se llama medicina personalizada? ¿Cuán costoso es? Es una de las grandes preguntas. Y empezó todo con la revolución genómica, como ya sabemos, al inicio de este siglo, pero esta vieja tapa de la revista Time dice, ¿por qué tu ADN no es tu destino? Y acá hay 2 explicaciones a esto. Una, que es la que acaba de mencionar Martín, es porque nuestro ADN no es solamente el ADN humano, sino todo el ADN microbiano que nosotros tenemos. Y lo segundo, porque el ADN no lo es todo. Y acá hay un ejemplo que muestro para el público en general, en que si nosotros queremos saber algo de un restaurante, viendo la lista de los ingredientes que compra el cocinero, uno se puede dar cuenta si es un lugar de fast food, comida china, comida italiana, comida francesa. Pero lo que no puede saber es si el restaurante es bueno o es mala la comida, si va a haber una infección, si va a estar contaminada. Y eso tiene que ver con el proceso de la cocina que va desde los ingredientes hasta el producto final. Entonces, pensando, el genoma son los ingredientes, pero lo que importa es lo que después el organismo hace y genera toda la cantidad de moléculas que están ahí y cómo están interaccionando. Entonces, sabemos, no es solo el ADN humano, tenemos el ADN microbiano, pero también tenemos lo que se genera a partir de la interacción entre esos genomas. Y entonces tenemos las distintas ciencias ómicas y podemos hablar de genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, todas las que les ocurra para vender máquinas muy caras y hacer dinero. Y uno cuando se enfrenta a todo eso dice, ¿qué puedo hacer con todo este lío? Pero en verdad lo más importante, y volviendo también a lo que decía Martín, nosotros podemos comparar y tener datos genómicos que pueden ser más o menos universales o pueden ser de acuerdo a razas o etnias. Pero lo que condiciona muy fuertemente qué es lo que hacen estos genes es el ambiente en el que nosotros estamos y es la transición que vamos teniendo cuando vamos de los genes a la transcripción, a las proteínas y a los metabolitos. Entonces, la metabolómica que aparece como una herramienta fuertemente complementaria de todas las otras y tenemos que utilizarla en el territorio, en el lugar, para ver cuál es el estado de salud o el estado de enfermedad. Vamos a una definición formal. La de metabolómica tiene muchas definiciones. Verán que aparecen como nombre metabolómica y metabonómica, no voy a entrar en eso. Pero es el estudio y comparación del conjunto de todos los metabolitos presentes en una muestra biológica. Y generalmente se trabaja en biofluidos. Entonces, ¿uno qué hace? ¿Uno qué hace en el laboratorio
clínico normalmente? Uno identifica uno o dos metabolitos o identifica qué es lo que hace una u otra reacción enzimática. El concepto de metabolómica trata de ver algunos metabolitos o el conjunto de todos los metabolitos, lo que, como todas las técnicas ómicas hacen, es generar una gran cantidad de datos. Con esa gran cantidad de datos, generando una gran cantidad de voluntarios o de pacientes, tenemos que interpretar y generar un montón de información. Y ese es el desafío, como en todas estas técnicas de alto rendimiento. La metabolómica en sí es muy antigua, estaba en la medicina ayurvédica y está, ustedes conocerán, está la rueda de la orina, que en función de las características organolépticas se podían hacer diagnósticos. Y esto tiene que ver una evaluación integral de todo eso. ¿Cuáles son las técnicas modernas que tenemos hoy para hacer metabolómica? Hay dos grandes técnicas que son la espectrometría de masas y la resonancia magnética nuclear. La mayoría de ustedes estarán bastante familiarizados con la espectrometría de masas, que identifica el tamaño de ese metabolito, de ese pequeño compuesto en particular. Nuestra expertise grande es en resonancia magnética nuclear, y acá creo que nosotros tenemos desde el sector académico una oportunidad, porque algunos equipos de espectrometría de masas son de un costo relativamente accesible que se pueden comprar en uno o dos laboratorios, pero los equipos de resonancia magnética nuclear necesitados tienen un costo que están de $1 millón o $1,5 millones de dólares. Entonces son cosas que no están, en ningún lugar están directamente disponibles en un laboratorio clínico. Y nosotros lo que tenemos ahora con esta plataforma son dos equipos de 600 y de 700 MHz, uno de $1 millón y otro de $1,5 millones de dólares, financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que están disponibles no solo para el sistema académico, sino también para el sector productivo y el sistema de salud. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros con RMN? Acá tenemos un espectro de RMN de un compuesto, que así mirado no dice nada, a mí tampoco me dice nada en particular, pero lo importante es que nos sirve para identificar los distintos metabolitos. La otra cosa es que es cuantitativo y no requiere de estándares y no requiere separación. Lo bueno es que nosotros podemos ver a la vez los distintos metabolitos, identificarlos y cuantificarlos. ¿Qué necesitamos para eso? Una muestra y el equipo. Y acá les traigo un ejemplo en particular. Tenemos el paracetamol y este es el espectro del paracetamol. Para una persona que hace RMN, ver estos picos es ver el paracetamol. Pero si nosotros le damos a un paciente paracetamol, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recoger un biofluido, vamos a recoger una muestra biológica y vamos a tener todo esto que tenemos acá con todos los componentes. La pregunta es, ¿de este espectro tan complejo podemos identificar el paracetamol? Sí, podemos identificar el paracetamol y todos los metabolitos derivados que estén procesados. Y eso es fantástico con las técnicas estadísticas que tenemos para análisis de eso, y lo podemos hacer paciente con paciente. Este tipo de análisis requiere menos de 5 minutos, no requiere un procesado, salvo algún filtrado rápido de la muestra, y no necesita la separación, se evalúan todos a la vez. Y eso es lo que podemos hacer con metabolómica. Hay dos tipos de metabolómica que se pueden hacer, esto se los voy a introducir porque es un concepto importante, que es la metabolómica dirigida, en la cual queremos ver un determinado metabolito o una ruta metabólica y tratamos de esa maraña de señales, tratar de identificarlo y cuantificarlo. Pero la más interesante, el desafío, es la no dirigida, que es la apunta a determinar perfiles metabólicos, que lo he visto en varios congresos médicos, lo ponen como analogía como lo que hacía el viejo médico clínico. Hacía una evaluación integral y podía evaluar el estado de salud o enfermedad de la persona. El perfil metabólico permite dar una herramienta al análisis clínico y al médico dura, moderna, para hacer un análisis integral de biología de sistemas. ¿Y cómo lo podemos aplicar en particular? Si queremos discriminar dos poblaciones de pacientes, tenemos las muestras y por ahí queremos ver cómo son las distintas poblaciones naturalmente o cómo reaccionan una vez que tienen un cambio, una terapia, una cirugía, qué pasa antes o después. Y para eso, podemos ver, si tenemos biomarcadores, dos espectros. Vemos acá, este es un espectro de orina normal y este es un espectro de una persona que tiene otros metabolitos y uno puede identificar que tiene diabetes tipo 2, con un examen que lleva solamente 5 minutos. Ahora, ¿cuál es el desafío? No sustituir cosas que ya están existentes, sino proveer una solución para cosas que son muy difíciles y que requieren la identificación simultánea de un montón de metabolitos. Y entonces es cuando aparece la metabolómica no dirigida. Y acá, si tenemos un estudio estadístico de un montón de pacientes en que se han visto distintos, no buscando biomarcadores, sino viendo perfiles metabólicos, uno lo puede agrupar en distintas poblaciones que acá están hechos en japoneses, americanos y chinos. Y uno puede identificar que este núcleo
pertenecen a pacientes diabéticos, sin ningún sesgo y sin tener ninguna información metabólica. No solo eso, también de las mismas muestras dentro de lo que son los pacientes sanos, al menos en cuanto respecta a la diabetes, uno puede ver quiénes fueron los que tomaron alcohol o tomaron analgésicos antes del ensayo. Entonces eso nos permite claramente hacer una estratificación de los pacientes y ver cómo responden y podemos dosificar el tratamiento con una determinada droga, que eso es parte de la medicina de precisión que se quiere lograr. Y a partir de esto, si identificamos distintos grupos, podemos identificar biomarcadores que seguimos específicamente. ¿Y cómo esto se relaciona con el microbioma? Es ocioso decirlo, pero a este punto, obviamente que todos los metabolitos que nosotros tenemos en un determinado fluido biológico van a resultar de la interacción entre nuestro genoma y el genoma microbiano. El desafío en los proyectos que hemos encarado nosotros ahora, que son en colaboración con Martín y con Fabián, y con grupos de médicos en el Hospital Centenario, es tratar de tener una correlación entre metaboloma y microbioma, porque creemos que tenemos una oportunidad y es donde los estudios regionales son más importantes. Y volviendo acá a un ejemplo que mencionó Martín, del cambio del microbioma en chicos autistas, hay un trabajo muy reciente que ha permitido identificar una serie de biomarcadores o metabolitos que están deficientes. ¿Cuál es el desafío posterior? Correlacionar cuáles son las bacterias que tienen más prevalencia o menos prevalencia en esta enfermedad con el aumento o disminución de los niveles de algunos metabolitos. Y esto se hace con este tipo de técnicas, algo que era impensable hace 6 o 7 años. Los proyectos que estamos ahora tratando de llevar adelante, uno lo voy rápido porque ya lo mencionó Martín, es la relación entre microbioma gastrointestinal y metaboloma argentino, que es lo mismo que se mencionó, y los cambios metabólicos inducidos por la cirugía bariátrica. Este es un desafío todavía más grande porque estamos colaborando con la unidad interhospitalaria de obesidad mórbida que involucra el Hospital Provincial, el Hospital Centenario, que es una unidad excelente, inter y multidisciplinaria que se creó en el 2007, y vamos a tener una interacción con una unidad diagnóstica que va a estar localizada en el Hospital Centenario, el Centro de Investigación y Desarrollo Metabolómica, que lo vemos como una perspectiva de investigación translacional hacia el futuro, que empezamos a poner a punto esta técnica para dar soluciones en lo que podamos. Así que eso es todo y gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Vila. Cuánta información para procesar, cuántas preguntas me imagino que habrá aquí esta mañana, ¿no? Vamos a tener tiempo por suerte. Voy a presentar a quienes están completando, integrando también esta mesa. El doctor Diego de Mendoza, que es doctor en bioquímica, investigador superior de CONICET en el IBR, en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. Está con nosotros también el doctor Orlando Rufinengo, gastroenterólogo, especialista en diagnóstico por imágenes y endoscopía digestiva. Nos acompaña además la doctora Mariela Ciara, doctora en Ciencias Biológicas, integrante del equipo de Biología Molecular, Genómica y Estudios de ADN del Laboratorio CIVIC. A todos ellos, muy buenos días. Le damos un aplauso para recibir entonces esta segunda mesa de expertos. Y bueno, según me dicen, es el doctor Orlando Rufinengo el primero en exponer en esta nueva mesa sobre microbioma. Bien. En realidad yo me siento como sapo de otro pozo. Realmente haberlos escuchado a uno lo emociona, lo impacta, ve hacia adelante un futuro realmente diferente desde el lugar clínico que uno ocupa. De solo pensar que nosotros hace 10 años atrás, y desde lo que es la endoscopía en sí, ingresábamos en búsqueda de un tumor en un paciente con síntomas, en donde evidentemente llegábamos tarde. La tecnología, como decían previamente, nos permitió generar nuevos endoscopios con una visión mucho más detallada. Bueno, alta complejidad para poder definir esas imágenes, nos cambió la óptica y empezamos a intervenir en un tiempo diferente. Ese tiempo tuvo que ver en llegar a ver lesiones precoces, lesiones que ya no daban síntomas. O sea, que cambiamos de ir a buscar una lesión sintomática a buscar una lesión que no desarrollaba síntomas. Los escuché a ustedes y creo que uno va trasladando esto a un paso previo. Si uno piensa fundamentalmente en lo que es cáncer de colon, que
es una entidad en donde el 75% de los cánceres tiene que ver con individuos que no tienen antecedentes hereditarios previos. Que nosotros podamos definir ese microbioma, que nosotros podamos intervenir en ese microbioma que probablemente esté afectando a ese individuo en el cual pasaron 50 años, porque precisamente esa población de cáncer de colon no hereditario tiene que ver con un comienzo en el desarrollo a partir de los 50 años. Entonces, ¿qué pasó en ese individuo en la etapa previa? Y creo que mucho de lo que se habló hoy es lo que uno debe pensar. Y ahí hacia donde uno se debe dirigir. Bien. ¿Quieren continuar, agregar algo en relación a lo que decía el doctor Rufinengo? Si no, seguimos con la mesa, con la doctora Sierra. Buenos días. Bueno, yo simplemente quería aportar, digamos, el valor desde digamos, la importancia que tiene poder vincularnos desde el laboratorio privado con las áreas generadoras del conocimiento públicas en cuanto a el aporte que se puede realizar con este tipo de proyectos, el que ya venimos realizando con el estudio de microbioma en 20 voluntarios sanos y el que estamos desarrollando en este momento de 200 voluntarios en el estudio del microbioma gastrointestinal y metaboloma. Remarcar desde mi lugar la importancia que me parece que tiene y que merece la pena destacarlo. Me gustaría preguntarte, insisto con la posibilidad de hacer preguntas, ¿no? Aquellos que lo deseen, ¿cómo están reclutando estos 200 voluntarios? ¿Cómo es ese procedimiento para lograr este objetivo que ustedes tienen? Sí, bueno, como mencionó Martín, son voluntarios de 4 regiones de la Argentina. Tratamos de que sean del área del litoral, como para englobarla dentro de un mismo entorno. Se generaron fichas epidemiológicas donde se vuelca una gran cantidad de datos. Esos datos, lo que se denomina la metadata, es sumamente importante tenerla, por más que pueda pensarse que no tiene mucho sentido, pero en el momento de analizar los datos, tanto de metabolómica como de microbioma, son fundamentales para poder organizar a los individuos en los clústeres que también había mencionado Martín y poder vincular los datos obtenidos. Toda esa información la vuelcan las personas en la ficha epidemiológica, se firma un consentimiento informado, ya que son muestras provenientes de pacientes. Bueno, hay un contacto permanente entre el profesional que está encargado del reclutamiento del paciente para luego coordinar el día de toma de muestra, tanto de sangre, orina y materia fecal, que en este caso es lo que estamos reclutando. Tanto en Rosario como en las ciudades que han mencionado Martín. Bien. Vamos a pasar entonces ahora el micrófono al doctor Diego de Mendoza para que nos dé su mirada después, de tantos años batallando. Recuerdo siempre desde cuando IBR tenía problemas edilicios a este presente tan promisorio donde seguramente hay obstáculos, pero que Diego nos haga un resumen de lo que han vivido los científicos nuestros en estos años, ¿no? Y que se encuentran con estas expectativas y esta información disponible y la posibilidad de hacer a partir de esa información. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que me tocó vivir desde los inicios de cómo fue la creación del instituto y durante estos 30 y pico de años en que se fue afianzando el instituto, se fueron afianzando los grupos que integran el instituto, la interacción y sobre todo, la capacidad de todos los investigadores de tirar hacia el mismo lado. Eso ha llevado como 31 años. Y los inicios, es como decía, acá estábamos en laboratorios, sino que es efectivamente de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, que no estaban para nada adaptados. Y cuando empezamos, uno de los desafíos que teníamos era conseguir frascos para poner las bacterias. Entonces, tuvimos la suerte de conseguir un comercio que los vendía en Buenos Aires, que se llama la Casa de los 1000 Envases, a donde, ese era el desafío que teníamos en ese momento, 31 años Sí, atrás. no era poco. De tratar de crecer una bacteria. Y para eso necesitamos algo que se mueva, para que se agite la bacteria.
Y bueno, empezamos, digamos, con un motor de una máquina de coser que nos prestaron, que lo que hacía era que se mueva un recipiente en el que poníamos los frascos. Bueno, eso fue, digamos, el comienzo. Entonces ahora ver, digamos, lo que contó Alejandro, de que disponemos dos espectrómetros, dos aparatos de resonancia magnética nuclear que son poderosísimos, de 600 a 700 megahertz, y lo que 31 años atrás, por lo menos eso es lo que hacíamos nosotros, era observar cómo era la forma de las bacterias, cómo se formaban colonias, etc. Y ahora tenemos la posibilidad de ver un metaboloma, y en colaboración con lo que nos decía Martín, tenemos la idea de estudiar, digamos, cuál es la composición de ese microbioma. O sea, digamos que los avances han sido grandes, ¿no? De un frasco a un aparato de resonancia magnética nuclear. Por supuesto que lo estoy haciendo muy simplificado, con la idea de mostrarles a ustedes cómo fue evolucionando. Ahora también estamos por comprar, la idea de esos es un aparato de cromatografía en fase líquida acoplada a espectrometría de masa, que va a ser un complemento muy importante para todos estos experimentos de metaboloma. Ahora, yo soy un investigador básico, o sea, siempre me ha gustado interaccionar con los médicos y con gente que se dedica a la salud, pero las preguntas que tenemos muchas veces son muchísimo más básicas, y es, digamos, cómo funcionan las moléculas dentro de uno de estos componentes que son las bacterias. Entonces a mí, cuando leo estos trabajos de metaboloma y cuando nos explica Martín, y habla de que es 3 veces el número de células que tiene un ser humano, es lo que la cantidad de bacterias que tenemos dentro de un intestino, yo lo veo de una manera muy fenomenológica, o sea, muy observacional, y que creo que sería interesante, o sea, observacional. Nosotros sabemos de que tenemos un microbioma diferente en un individuo obeso o no obeso, o lo que usted decía, en diferentes tipos de cáncer, pero no sabemos mecanísticamente por qué, por lo menos yo no me doy cuenta cuál es el mecanismo. Podemos decir, digamos, de que la infección, el trasplante de una flora normal puede eliminar el Clostridium difficile, pero ¿por qué? O sea, a mí lo que, no sé, yo no sé si hay alguna respuesta acá, pero ¿cómo lo hace? Porque la vida de las bacterias, eso hemos aprendido, no es un picnic. O sea, no es que se las pasan divirtiendo y hablando entre ellas, sino que es una cuestión de supervivencia, tanto en el suelo como en el intestino, dentro de una célula epitelial. Las bacterias lo que quieren hacer es luchar para sobrevivir ellas. Para eso hacen toxinas, se hacen resistentes a antibióticos y se establece un diálogo impresionante entre las bacterias, entre los que son más fuertes sobreviven. O sea, eso es lo que nos está pasando a nosotros en el estómago. En las células epiteliales del intestino, quiero decir. A mí lo que me llama la atención y lo que me gustaría entender es cuáles son los mecanismos. Ya sé que es muy difícil de entender cómo trillones de bacterias juegan con la salud de nosotros, con la obesidad. Pero me parece que el próximo paso, el paso que a mí me interesaría, era en el caso de que se descubra de que hay alguna bacteria que realmente es específica para esa, estudiar un organismo modelo, o sea, un organismo que sea más simple que el ser humano. Y eso es un poco lo que empezamos con Alejandro, o sea, lo que nosotros estamos tratar de estudiar en metabolómica, lo que nosotros estamos utilizando ahora en el laboratorio es un organismo modelo que es un gusano, que tiene 1000 células y 300 neuronas, y tiene el mismo comportamiento, podríamos decir en muchos aspectos, un gusanito, que el ser humano. O sea, el 70% de los genes están conservados. O sea, un gusano que tiene 1000 células y 300 neuronas. Entonces, uno de los proyectos que empezamos con Alejandro, que yo lo tenté, nos tentamos los dos, digamos, en alguna de las charlas, porque él tampoco se va a meter en algo que no le interesa, yo lo conozco desde chico, es mucho más chico que yo. Pero es, digamos, exponer a este gusano compuesto
o exponer que sabemos de que son importantes para la salud humana y ver cómo se modifica ese metaboloma. Obviamente de que trabajando con 1000 células es mucho más fácil y con 300 neuronas es mucho más fácil que hacerlo en un ser humano. Y de eso extrapolar y a ver si de alguna manera lo podemos utilizar en medicina. O sea, es la visión mía como biólogo molecular que me interesan los mecanismos, pero digamos, el saber de que ahora llevamos un microbioma enorme con una cantidad de DNA impresionante, con una cantidad de metabolitos que se producen brutales, con bacterias que, por ejemplo, tienen una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa y son capaces de degradar el alcohol. Bueno, pero que beben también es bueno eso. Y ese alcohol pasa a acetaldehído y luego acetato, y ese acetato es utilizado por otras bacterias, digamos, para nutrición y producir ácidos grasos. Entonces, esto es un problema ecológico que se está dando lugar y que yo creo, digamos, que con los avances impresionantes de la genómica y de la metabolómica podemos empezar a hilar cada vez más fino y entender los mecanismos moleculares de todos estos avances que eso significa. Eso es mi tentación, por lo menos. Bueno, dejó varios por qué el doctor de Mendoza. Le pido a Alejandro Vila y al doctor Vázquez si tienen algún acercamiento a esas preguntas, al menos se la complicó, doctor. Bueno, en cuanto a desafíos, en distintos niveles de ser básico, yo soy todavía más básico que Diego, pues yo soy químico, voy directamente de las moléculas a las células, son demasiado complejas, ni hablar de organismos enteros. Pero acá me parece, tomando lo que decía Diego, el doctor Rufinengo, el desafío para ir un paso más allá que tenemos, creo, una gran oportunidad acá, los que estamos acá y otros actores que no están presentes pero que son importantes, es sentirnos menos sapo del otro pozo o saltar al otro pozo, porque lo que ha hecho un cambio muy importante es el diálogo precisamente entre los químicos, biólogos, médicos, bioquímicos, clínicos, cómo hacer para llevar o el conocimiento básico o las preguntas básicas metabólicas que decía Diego, a un contexto ecológico del microbioma, qué impacto tienen distintas cosas de salud, porque podemos estudiar un montón de cosas básicas, pero sin la devolución de la gente que está frente a los pacientes, que sabe lo que tiene una incidencia, lo que tiene un impacto, nosotros no sabemos cuál es el valor y cuáles son las cosas que son importantes para llevar adelante. Entonces, el conocimiento básico, tanto de Diego como el mío, me parece, y también el de Martín, que viene formado de la ciencia básica, puesto a disposición en estos tipos de interacciones con distintos pocitos de sapos que tenemos acá, es lo que puede hacer una diferencia. Y creo que tenemos una oportunidad acá, en Rosario en particular, en la provincia, porque tenemos recursos humanos de calidad, tanto en el sector clínico como en el sector básico, e instrumentación de último nivel disponible que hasta hace 5 o 6 años no teníamos. Así que llegamos a un punto en que la culpa va a ser nuestra y no de los otros si no tomamos acciones, y creo que este tipo de proyectos son un paso adelante en eso. Martín. No, me parece que, bueno, en este tema lo definiste muy bien y Diego también, así que muy poco más para agregar. Como decís, Rosario está posicionada en este momento en un lugar de privilegio en Argentina. Está en nosotros aprovecharlo y creo que lo estamos haciendo bien. Pero retomando lo que decía el doctor Rufinengo, me parece que es interesante lo que mencionó de cáncer de colon, porque está transformado en una epidemia en este momento en el sector occidental. O sea que yo retomo siempre desde ahí, algo estamos haciendo mal en el mundo industrial occidentalizado, porque es donde está la mayor incidencia. Uno agarra a China y no tiene esta incidencia. Entonces, ¿qué está pasando de nuestro lado? O sea, que hay un factor común, que es el comer alimentos procesados, que se ha transformado en algo cotidiano para nosotros. ¿Y eso a quién le está impactando? Le está impactando al microbioma. Entonces, está teniendo un rol que no estaba acostumbrado. El microbioma evolucionó con nosotros millones de años para otras razones y hoy se encuentra ante una agresión magnífica, que es esto de comer alimentos procesados todo el tiempo. Entonces, me parece que por ahí hay un punto muy importante a seguir trabajándolo, ¿no? Sobre todo cómo podemos modularlo a ese microbioma, volverlo, sacarlo de esa disbiosis en la que está. Bueno, a ver, una es muy fácil, no comamos alimentos procesados, eso está claro, pero digamos, como no lo vamos a dejar de hacer, ¿qué cosas podemos hacer? Eso está clarísimo. Doctor, no, sí, si quiere sumarse. Esto es muy interesante porque también uno lo tiene que pensar en cuanto a lo que comemos con otras patologías que nosotros vemos en lo cotidiano.
El síndrome de intestino irritable es de todos los días. 10 a 15% de la población tiene intestino irritable. O sea que es una patología. Me sumo. Entonces, ese intestino irritable está dado en un órgano multifuncional, que es el intestino, y es multifactorial. En realidad son varios. Hoy se nombraba que el eje cerebro-intestino jugaba un papel importante. El microbioma, la microbiota también juega su papel, y la relación que tiene esa microbiota con lo que ingiere la gente. Y la gente empezó a consumir cosas diferentes. Y eso sin ninguna duda impacta en esa microbiota. Evidentemente hay cambios. Hoy hay trabajos en donde, para tratar de aliviar los síntomas de lo que es distensión o malestar intestinal, hay una dieta que se llama FODMAPs, que es una dieta muy en boga hoy, generada ya desde hace 20 años, y que consiste en tratar de reducir aquellos alimentos que son ricos en azúcares simples, que tienen un poder fermentable en el intestino, y desde este lugar uno logra disminuir la sintomatología del paciente. Pero lo que se ha visto en estos trabajos es que donde se estudió esa microbiota, se vio que había una alteración en las bifidobacterias. O sea, nosotros estamos interviniendo en ese individuo para mejorar una sintomatología, pero estamos generando un cambio, a tal punto que se empezó a considerar que la dieta que se le suministraba al paciente pobre en estos azúcares debía cambiar en cuanto a tiempo de administración. Y se plantean tiempos cortos precisamente porque no se sabe qué es lo que se genera en esa microbiota, si uno lo da por tiempos más prolongados. Así que... Quería, introducir una cuestión, porque hemos hablado mucho de medicina de precisión, pero la medicina de precisión también es medicina de prevención. Dedicarle unos minutos a qué cosas podemos prevenir a partir de conocer mucho más sobre el primer genoma y el segundo genoma, que es el microbioma. No sé quién quiere responder. ¿Martín? ¿Alejandro? Martín. No me dejaste opción. No te di opción. Bueno. No, pero me parece que está bastante claro de todo lo que estuvimos hablando, y especialmente en lo que es esta mesa de microbioma. Me parece que si nosotros, terminando esta base de datos que estamos haciendo de población argentina, que tengamos una referencia local contra la cual comparar y podamos empezar a estudiar ciertas disbiosis, me parece que ahí vamos a tener una oportunidad única de empezar a hacer ciertos, si se quiere, seguimientos o diagnósticos de esa microbiota que van sobre una prevención, que claramente van sobre una prevención, más todavía y más rápida que la que podemos hacer sobre nuestra genética propietaria. ¿Por qué? Porque el microbioma nuestro pasa por distintos estados de estabilidad y cambia muy rápido, y lo podemos hacer cambiar muy rápido. Entonces, ahí hay una oportunidad única, me parece, de intervenirlo cuando sepamos cómo intervenirlo, y los cambios ocurren relativamente rápido, con lo cual es el modelo ideal de prevención, ¿no? En algún aspecto. Ya hay preguntas. Bueno, la doctora Carboniani, como estuvo en la primera mesa, le vamos a dar la opción de que pregunte primera también en esta segunda etapa. A mí me interesaba saber si este estudio de investigación del microbioma, si tiene relación, si están viendo en grupos etarios, o sea, si lo están planteando estudiar en diferentes grupos de edades para poder ver diferencias en distintos momentos de la vida. Digamos, dentro de los criterios de inclusión está personas, adultas sanas, por supuesto, distintos criterios en cuanto a la alimentación, y la edad es de 18 a 50 años, igual número de hombres y mujeres. Esos datos están registrados, o sea que la idea es justamente después, si se llega a ver alguna variación, alguna característica, poder vincularlo con la edad, pero consideramos que esa es una edad, digamos, apropiada como para englobar a todos dentro de un mismo rango de cambio. O sea, se sabe que los infantes tienen un microbioma característico que es similar y no varía tanto en cuanto a la localización, y la gente más adulta, digamos, también tiene una variación característica de la edad. Entonces, agrupando en esa edad, me parece que abarcamos todo un rango dentro de todo estable para lo que es el adulto sano. No sé si Martín quería aportar algo. Gracias. Bien, allá había otra mano levantada en la primera fila. Sí, buenos días. Yo soy el doctor Costa Guta.
Soy pediatra, gastroenterólogo y hepatólogo del Sanatorio de Niños y del Hospital Centenario. Quiero felicitarlos, realmente ha sido muy interesante lo que hemos escuchado, pero un poco identificándome con el doctor de Mendoza, pienso en sencillo, me cuesta entender lo simple a mí, y me gustaría ver si podemos, si me lo pueden aclarar un poquito más. Cuando hablamos de microbioma, metaboloma, ¿sobre qué muestra estamos trabajando? Es decir, el intestino humano mide, el colon mide 1,5 metros y el intestino delgado mide 7 metros aproximadamente. ¿Cuál es la muestra biológica que estamos analizando y qué seguridad tenemos de que esa muestra es representativa de lo que está pasando adentro? Sí, muy buena pregunta. Desde el punto de vista de cómo nosotros encaramos esta primera parte del trabajo, bueno, después a ver si coinciden conmigo, pero es no intervencionista. Tratamos de que sea no intervencionista. En algún punto después el trabajo puede ser intervencionista. Hoy tratamos de, en la primera etapa, que no sea intervencionista. Para eso lo que se toma son muestras de heces y entonces estamos trabajando más que nada sobre las bacterias del lumen. Eso está clarísimo. Ahora, seguro que, y se sabe por otros trabajos, que las bacterias que están en el lumen no son las mismas que están adosadas a la pared del epitelio y del lado de adentro. Entonces, por supuesto que ahí hay trabajo para hacer, pero eso ya es intervencionista. Bien. ¿Alguna pregunta más? Aquí, adelante el doctor. Bueno, más que una pregunta, es un aporte histórico. Gracias. Felicitarlos sinceramente por todas las cosas importantes que nos están diciendo y que realmente van cambiando el paradigma de la futura asistencia médica. Lo que cuando los escuchaba atentamente ustedes y hablando de cáncer de colon, me recordé que desde hace muchos años existía y sigue existiendo una teoría de Burkitt, que era el investigador que trataba de determinar los factores etiopatogénicos en el cáncer de colon. Burkitt era de la teoría de que el factor más importante en el determinismo del cáncer de colon estaba en la alimentación y él hizo una investigación muy precisa vinculado a eso. Una de las cosas que decía Burkitt en ese momento era que él había demostrado que los habitantes de África, con las características alimenticias que tenía esa población, no tenían cáncer de colon. Pero cuando ese habitante de África, por razones múltiples, iba a vivir a Estados Unidos, en 10 años su consideración de no cáncer de colon se hacía igual a los países occidentales. En ese momento Burkitt insistía en la prevención primaria a través de los cambios alimenticios de esa población, que sin ninguna duda deben tener existencia. Pero todo esto hace pensar ahora seriamente que esos cambios alimenticios tienen que ver seguramente, eso lo van a demostrar ustedes, con el microbioma intestinal, donde el alimento más los factores ambientales y otras circunstancias más seguramente hacen a la secuencia de cáncer de colon. Así que les digo que me dejó pensando y me generó un acontecimiento histórico. No debo leer la teoría de Burkitt desde hace casi 50 años, así que les agradezco este acontecimiento y realmente los felicito por el buen camino que están haciendo. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo quisiera acotar algo más sobre lo que acaba de decir para no perder el hilo, porque realmente es muy importante lo que acaba de acotar. Y yo, la reflexión que me surge es simplemente que ahora le estamos dando un nombre científico y algo científico por detrás, algo que hace miles de millones de años que nos acompaña en la evolución, digamos. Ya nuestras abuelas decían que si comías eso te iba a hacer mal. Ya estaba clarísimo que esto era cuestión de tiempo de darle un nombre científico y un mecanismo científico por detrás. Lo que yo mencioné, por ejemplo, antes de que cada vez está bastante más claro la relación que hay entre una disbiosis del microbioma y la depresión, es un mecanismo ancestral que hoy le estamos dando nombre y apellido y nos damos cuenta. Ese mecanismo evolucionó durante miles de millones de años, cuando el hombre, digamos, todavía no había, no se había asentado en algún lugar y hizo la agricultura, y tenía que comer lo que había y lo que podía, y cómo podía distinguir aquello que le hacía mal a largo plazo de lo que le hacía mal a corto plazo. Bueno, a corto plazo me doy cuenta, no lo como más, pero a largo plazo, ¿cómo sé que me hacía mal? Entonces, este mecanismo es la primera defensa y el primer censado de que algo estamos haciendo mal. Entonces, a ese hombre prehistórico lo único que hacía era darle cierta depresión, mal humor, etcétera, de manera que sepa que eso no lo tiene que comer más. Es un mecanismo que nos acompaña desde tiempos inmemoriales, y bueno, y ahora le estamos dando nombre y apellido, y lo hemos acrecentado en nuestra época, con el tipo de vida que llevábamos, con el estilo de vida que llevábamos y con el tipo de comida que comemos.
Entonces a mí no me cabe ninguna duda que hay una relación entre la depresión y la desbiosis del microbioma. Ninguna duda. Una acotación, perdón, a lo que también decía el doctor, que hay un trabajo que se lo cita bastante, que comparan dos poblaciones pertenecientes a Burkina Faso en un lugar de África que tienen una alimentación de semillas y cosas que siembran ellos mismos, de una tribu africana, y una población italiana de una zona urbana. Y al analizar el microbioma, está invertida la relación entre dos grandes familias de bacterias, que demostrando que en realidad es totalmente diferente, digamos, el microbioma en las dos poblaciones. Y en una está aumentado un género bacteriano que favorece, digamos, la digestión de toda la fibra y todo lo que se encuentra en las semillas, mientras que en la región urbana, en la población de la región urbana no está presente. O sea que eso estaría totalmente vinculado con lo que usted estaría mencionando. Sí, también quería mencionar, en función de lo que dijeron Martín y Mariela, hay dos trabajos publicados recientemente en que se hicieron un experimento similar seguido con las técnicas modernas, tomando afroamericanos que los sometieron a dietas ricas en fibras y gente nacida en ciudades medianas, pobladas, clase media en África, y los llevaron a comer comida chatarra. Y se hicieron estudios de microbioma y metaboloma y, como decía Martín, descubrieron lo que nos decían nuestras abuelas, nene come sano. Ahora, esa distribución ahora nos está diciendo a nosotros empezar a entender, como decía Diego, cuáles son los mecanismos, cuáles son las interacciones entre los distintos géneros de bacteria y, lo más importante, cómo intervenir. O sea, cómo podemos tener herramientas quirúrgicas, no en el sentido de bisturí, sino selectivamente tratar en medicina de precisión cada uno de los individuos. O sea que poder hacer esos mismos experimentos con más población y con las nuevas técnicas, se sigue avanzando en entender qué es lo que pasa. Bien, veo varias manos levantadas. Empezamos aquí y después volvemos al doctor Costa. Bueno, realmente felicitar a todos los expositores porque uno se encuentra con cosas que aprende día a día. Yo hago medicina interna y lo que le quería tirar así, digamos, hablaron de cáncer de colon, y realmente asusta la frecuencia en la aparición de esta patología a una edad más temprana de la que estamos acostumbrados a ver. Tengo 43 años en medicina interna y realmente veo pacientes de 40 y pico de años, de menos de 50 años con esta patología. Entonces, pensando un poco en otro gran drama que tenemos, que es todo el tema de las coronariopatías y todas las enfermedades vasculares, y que está relacionado también. Entonces yo pensaba y veía, al escucharlo a ustedes, de microbioma y depresión, y por ahí decía, y microbioma y coronariopatías también, porque también ahí hay todo un estudio en pacientes con patología coronaria, sobre todo el tema de los neuromediadores, el tema de serotonina, dopamina, cortisol. Entonces me preguntaba si también no sería válido, ya que la morbimortalidad de enfermedades vasculares es tremenda y una de las principales causas de muerte en el mundo, ver como preventivo de lo que se habló antes, si habría alguna forma también de poder cuantificar este tipo de microbioma y vasculopatía o enfermedad aterosclerótica inflamatoria que es la generadora de estas patologías. Muy interesante, o sea, yo creo que sí. O sea, a ver, lo encontramos relacionándolo con todo, pero ¿por qué, digamos? Porque hay una batalla madre primero, o la madre de todas las batallas, en realidad, es que en el intestino reside la mayor concentración de nuestro sistema inmune. Y todo empieza por un proceso inflamatorio. ¿Dónde termina impactando después ese proceso inflamatorio? En muchos lugares, puede llegar al corazón, tranquilamente. Pero, digamos, la madre de todas las batallas es esa disbiosis que ocurre en el intestino, en donde se genera un primer proceso inflamatorio que después no podemos cortar y se transforma en un círculo vicioso. Claramente. Tenía una pregunta más el doctor Costa-Gutta. Si me permiten un comentario, un poco apuntando a lo que Florencia decía sobre qué perspectivas de prevención o de manipulación podemos tener a futuro. Yo como pediatra no puedo soslayar que una de las primeras cosas que supimos sobre la alimentación es que el primero y más brutal impacto probablemente que se produzca sobre el microbioma intestinal es la diferencia entre amamantar el bebé a pecho y alimentarlo con fórmula láctea. Y yo creo que ese impacto que generó la industrialización
de la alimentación del bebé en sus primeros meses ha generado una bola de nieve que probablemente estemos viendo hoy el verdadero impacto. 30% de la población occidental industrializada sufre problemas de depresión. Bien, ¿hay algún avance puntual en relación a lo que decía, lo planteaba el doctor Costa-Gutta, digo, a nivel de estudios mundiales? Sí, claro. No, en relación a lo que decía usted, doctor, me parece de suma importancia lo de cuándo se adquiere el microbioma, cuándo, en qué momento, cuándo se estabiliza. O sea, uno intuitivamente, o podría decirle desde que el momento del nacimiento y la alimentación con la leche materna. Pero, y eso quizás, digamos, es lo que funda el microbioma, que luego nos va a defender inmunológicamente de, no sé, estoy diciendo alguna barbaridad, de muchas enfermedades. Entonces, ¿cómo ve usted, yo le pregunto ahora, el tratamiento con antibióticos a temprana edad, que muchas veces hay que hacerlo, y cómo eso, digamos, puede alterarlo? Una de las primeras es un poco llevar el modelo a lo más simple, lo que proponía usted, decir, bueno, ¿en qué momento arrancamos? ¿Cuál es el punto cero? El intestino del feto es estéril. Entonces, el humano está programado para nacer de una madre que, perdónenme, no es escatológico, pero se agacha, hace fuerza y sale el bebé. Y sale por el canal de parto compartiendo las bacterias que tiene en el recto probablemente. Pero la mamá, ¿qué hace? Lo pone al pecho y le da la teta. El calostro que tiene está fabricado a partir de la flora propia de la mamá. Entonces la mamá lo inocula, pero a su vez le da el antibiótico, digamos, la defensa. Cuando uno rompe este sistema, además el intestino del bebé tiene 3 meses de permeabilidad, o sea, tiene permeabilidad a macromoléculas, cosa que se cierra a partir del 3er mes de vida, lo que se llama fenómeno de cierre. Durante esos primeros 3 meses de vida, el intestino es permeable a macromoléculas. Entonces, si uno no lo cubre con el calostro y con IgA secretoria que viene en la teta, va a estar permitiendo el ingreso y despertando, haciendo un priming de una respuesta inflamatoria tipo TH1 en la mucosa. Y eso empieza una bola de nieve que después no sabemos cómo termina. En la sociedad occidental hemos trasladado el parto a la sala de parto. El primer contacto de ese bebé que debiera haber sido su mamá y su teta es del obstetra con un guante de látex. Y las primeras bacterias que colonizan al intestino de ese bebé son pseudomonas multiresistentes del quirófano. Digamos, no digo que esté mal, ojo, porque esto es como estar enojado con el auto porque rompe la capa de ozono. Digamos, tenemos que encontrar la respuesta a eso. Solamente había hecho la mención porque promover la lactancia, yo como pediatra tengo que defender la promoción de la lactancia materna porque, entre otras cosas, lo que está tratando es de restaurar a lo posible ese equilibrio básico. Y sin ninguna duda son esos primeros 3 meses. ¿Alguna pregunta más en el auditorio? Sí, aquí adelante la doctora. Bueno, hoy empezamos esta jornada hablando de los cambios abruptos y rápidos de la tecnología y la implementación de nuevas técnicas y bueno, lo que se planteó en autismo es fantástico. El hecho de que estudiando estos mecanismos epigenéticos y el microbioma podamos ofrecer una terapéutica a los chicos autistas y poder canalizar el abordaje de estos chicos, porque en realidad son niños en donde el asesoramiento es tan limitado. Le hacemos un microarray, le hacemos una secuenciación de exomas y no tenemos la causa, no tenemos elementos para asesorar a una familia y sabemos que son todos estos moduladores epigenéticos los que están influyendo. Entonces, poder incluir a estos chicos, poder estudiarlos y poder ofrecerles cambios ambientales y de la dieta que puedan modular la conducta es impresionante. Poder hacerlo y poder ver beneficios para estas familias es fundamental. Bien, ya estamos llegando casi al final, pero quería preguntarle al doctor Rufinengo, hay muchos médicos aquí presentes, ¿qué compromiso, qué contacto real hay entre la comunidad médica y qué aceptación sobre todos estos avances y esta interrelación de la que empezamos a hablar al comienzo de la jornada entre la ciencia básica, la ciencia aplicada y la medicina? Bueno, en realidad uno tiene su trabajo, su cosa cotidiana desde lo que es la clínica, la práctica clínica, por la relación que uno tiene con el grupo. Evidentemente hay una ida y vuelta. Muchas veces uno llama al laboratorio para preguntarle por tal o cual resultado de determinada detección. Entonces, en mi caso, nosotros estamos en un contacto permanente y creo que es importante.
Es sumamente importante y en este tema que estamos hablando y que es tan promisorio, el tener una relación y que además el bioquímico tenga una idea de lo que le está contando el clínico. Porque quien está en contacto real con el paciente es el clínico. Entonces, esa relación es hacia los dos lados, como el eje que hablábamos hoy. Es muy importante escuchar lo que nos dice el especialista, el bioquímico, y es muy importante que el bioquímico nos escuche a nosotros, porque hay muchas variables en cuanto a los resultados y a lo que tenemos. Bien. Bueno, las últimas dos preguntas entonces, si pueden acercarle el micrófono. Buen día, felicitaciones a todos los expositores, realmente interesantísimo el desafío. Mi nombre es María Catarina Holguín, soy docente de la Facultad de Ciencias Bioquímicas, de Bromatología y Nutrición, y quería hacerle una pregunta a Mariela respecto de la cantidad de información potencial que podría existir en una encuesta de hábitos alimentarios de esta población que van a utilizar esta muestra en la cual se va a estudiar el microbioma, desde el lugar de la prevención y la interacción entre hábitos de vida, incluyendo la alimentación como hábitos ambientales, y las características de la microbioma o la microbiota y eventualmente los metabolitos presentes. Digamos, es interesantísimo el desafío y la información a recolectar. Sí, justamente, bueno, basándonos en el primer proyecto piloto que estudiamos nada más que 20 pacientes, en este segundo proyecto aumentamos muchísimo la información que se registra, como comentaba anteriormente, y hay datos vinculados con el tipo de alimentación e inclusive hasta el porcentaje de proteínas y de carbohidratos que se ingiere por día en la dieta, el ambiente donde se vive, el contacto con las personas que convive, con animales, si realiza actividad física o no, al aire libre o no. O sea, realmente muchísima información como para poder después llegar, en todo caso, a vincularla con los datos obtenidos. Sí, yo creo que vamos por ese camino. Muchas gracias. Bien, el doctor Galíndez tenía una pregunta más. Muy sencillo. Porque ya, bueno, esto, visto 20 años atrás, esto es ciencia ficción pura, ¿no? Pero ustedes dijeron, al pasar la nube de microbioma, ¿podrían explicar un poquito más o hablar un poquito más del tema? No, a ver, lo puse como es interesante, hay que ver a dónde vamos con eso. Lo puse más que nada como un dato de color para acompañar lo que estábamos diciendo, pero es así. O sea, nosotros además del microbioma intestinal, que es donde más nos hemos centrado hoy por una cuestión de la importancia que tiene intrínseca, tenemos microbioma por todos lados. En la piel está muy estudiado y además lo que está diciendo este trabajo es que generamos una nube que nos acompaña alrededor nuestro, un halo alrededor nuestro que nos acompaña, y lo que estos investigadores descubrieron es que ese halo difiere de persona a persona. Falta el tercer ojo y estamos... Claro. Exacto. Bueno, me gustaría antes de cerrar que Alejandro Vila nos diera algunos datos más que demuestran cómo se sale del laboratorio para llegar a la clínica médica sobre metabolómica y lo que se va a hacer o se empezó a hacer ya en el Hospital Centenario. Sí, bueno, gracias Florencia por la oportunidad. Bueno, por un lado, como mencioné antes, el proyecto que tenemos como insignia nave en este momento, que es el ver cuáles son los cambios metabólicos inducidos por cirugía bariátrica, pero el desafío y la oportunidad es tratar de generar un ambiente de investigación traslacional dentro del Hospital Centenario, precisamente para nosotros básicos poder tener un lugar que esté con la realidad que sucede en los hospitales y llevar la respuesta metabolómica. Y dentro de poco se va a inaugurar este centro, que es un centro de investigación y desarrollo en metabolómica, en la cual hay distintos actores que estamos involucrados, tanto de la parte básica como de la parte médica. Y vuelvo a decirlo, empezamos con un proyecto porque ya había un grupo muy sólido multidisciplinario trabajando y nosotros solo aportamos una metodología. La idea es después poder trabajar con otros grupos que tengan una pregunta o tengan algo que se pueda abordar. Que esto es lo que está pasando en todos los lugares del mundo desarrollados, pero hay que hacerlo localmente, como dijimos antes.
Muchas gracias. Los invitamos ahora a compartir un rato más en esta mañana espléndida, en un lugar increíble, a orillas del Paraná. Los invitamos con un asado criollo, un menú especialmente preparado para ustedes, para agasajarlos, sobre todo aquellos que se han tomado la molestia de venir desde el interior y que dejaron sus tareas, como bien dijo el doctor Fay, para compartir este encuentro de ciencia organizado por CIVIC en el marco también de sus 25 años. Muchas gracias, un aplauso a todos los que participaron y a ustedes por la atención. Muchas gracias.